Saludos y bendiciones, queridos amigos. Quiero antes que nada desearles a ustedes que tengan unas felices Pascuas de Resurrección. Estamos prácticamente iniciando este nuevo tiempo litúrgico en nuestra iglesia, un tiempo de alegría, un tiempo de esperanza. Y como no puede ser de otra manera, pues estamos celebrando la Pascua. Así es que queremos, amigos, darles la bienvenida a esta nueva entrega con uno más de los temas que hemos escogido para esta serie de charlas, esta serie denominada Las Leyendas Negras de la Iglesia. Pero el tema que les queremos proponer en esta ocasión es las causas que llevaron a Martín Lutero a su revuelta, a su revolución. Como siempre estaremos con el doctor Carlos Freile, y él prefiere evitar lo que tradicionalmente se ha llamado la reforma de Lutero, la reforma protestante. Quizá la palabra reforma le hace al doctor un poco de ruido, y con toda justicia. Así es que hoy vamos a hablar un poco del contexto histórico, del contexto eclesial que le llevó a Lutero a hacer lo que hizo. Es verdad, el doctor no tiene ningún problema y ningún empacho en aceptar y reconocer que ciertamente en ese momento había problemas terribles al interior de la iglesia, problemas de pecado, problemas, incluso podríamos decir, de corrupción. Pero el hecho de que eso sea una verdad no significa que las causas verdaderas, las causas reales por la cual Lutero hizo su revuelta, sean las que él argumenta, y peor todavía lo que los protestantes han ido diciendo a lo largo del tiempo. Entonces, como siempre, la idea es desmitificar estas leyendas negras, aclarar los malos entendidos, y que nosotros los católicos conozcamos la verdad, y aún así, aunque tengamos que aceptar verdades dolorosas, saber la verdad tal cual es para amar más nuestra iglesia y defenderla. Así es que, amigos, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, que este sea un bonito viaje que vamos a tener en esta charla. Vamos a tocar hoy día, o esta noche, uno de los temas más conflictivos de la historia de la Iglesia, cuál es la revuelta de Lutero. No vamos a tratar todo el tema de la acción de Lutero, porque eso sería demasiado largo. Vamos simplemente a concentrarnos en un aspecto conflictivo, mejor digamos así, en uno de los aspectos conflictivos de la acción de Lutero. Miren que yo trato de evitar la palabra reforma, porque esa es una palabra que tiende a dar la razón a Lutero en su accionar. Tiendo a no usar esa palabra, que es la que usan sobre todo ellos mismos, los luteranos, los protestantes. Porque detrás de la acción de Lutero hay varias revoluciones, varios cambios radicales. De hecho, como ustedes saben, casi media Europa se separa de la Iglesia Católica, y de ahí vienen consecuencias hasta hoy día, ¿verdad? Vamos a hablar de las causas por las cuales Lutero inició su revuelta. Los protestantes enseñan que Lutero inició su revuelta para combatir la inmoralidad, los desórdenes que había en la Iglesia Católica. Esta teoría también ha sido defendida por algunos historiadores católicos, porque realmente en esa época sí había católicos también dentro del clero y dentro de los obispos que ahora podríamos llamar corruptos, que no tenían una vida sana. Entre paréntesis, si nosotros hacemos un poco de recuerdo del catecismo, no tendríamos que admirarnos de que hubiese desde papas hasta niños de la primera comunión que sean pecadores, porque nosotros sabemos que el pecado original nos ha llegado a todos. Entonces, admirarse de que alguien sea pecador es desconocer la doctrina cristiana, dicho sea de paso, ¿verdad? Eso es así. Pero en todo caso, sí es evidente que en esa época había demasiado desorden, sobre todo en ciertos ámbitos geográficos dentro de la jerarquía eclesiástica. Todos nosotros hemos oído hablar de varios papas que antes de ser papas tuvieron una vida desarreglada.
El más conocido es Alejandro VI, Rodrigo de Borja, quien, cuando tenía unos 30 años de edad, tuvo amores con una dama romana, Manozza di Catanei, y de esos amores nacieron varios hijos. Hay que aclarar que no hay un solo documento que diga que los famosos Juan, Jofré, César, Lucrecia, Pedro, eran hijos de Alejandro VI. No hay un solo documento que diga eso. Lo que sí hay es documentos en los cuales el Papa pues favorece a estos personajes. Eso sí hay. Ya. A partir de ahí se construyó toda una historia calumniando también a Alejandro VI, haciéndole cometer actos realmente horrorosos a él y a sus hijos, sobre todo por dos razones. Primero, cuando los protestantes ya inician su revuelta, agrandan todo esto. Pero ya antes de eso, los italianos habían iniciado una campaña contra Alejandro de Borja, que era español, nacido en Játiva, en Valencia, porque España tenía enorme influencia en Italia, era dueña de Nápoles, más tarde se era dueña de Milán, de tal manera que Italia en sus 2/3 partes era española. Entonces había nacionalistas italianos que cargaban las tintas contra los clérigos, los cardenales, los obispos españoles, entre ellos de Alejandro VI. No les voy a contar todas las porquerías que se han dicho sobre este papa y su familia, pero son porquerías. De hecho, nuestro historiador, nuestro genealogista Cristóbal de Gangotén y Gijón, cuando publicó su libro sobre la genealogía de la casa de Borja, porque los Borja ecuatorianos descienden de Alejandro VI a través de San Francisco de Borja, él prácticamente da crédito a las calumnias, no solo a los hechos que son verdaderos, también da crédito a las calumnias contra el Papa, ¿no? Por ejemplo, de que tuvo un hijo con la Bella Farnesio, siendo ya Papa, lo cual es falso, ¿verdad? Hoy día se sabe que la famosa bula en que él reconoce a este hijo es falsificada en Módena años después. Pero bueno, sobre esto volveré. En todo caso, hay muchas exageraciones sobre los clérigos corruptos, pero que quede bien claro que sí había clérigos que no vivían como debían vivir. De hecho, por ejemplo, hubo un obispo alemán en esa época que celebró misa 2 veces en su vida, bueno, 3. Había celebrado 2 veces misa, la primera cuando lo ordenaron sacerdote, la segunda cuando le consagraron obispo, y la tercera en alguna fiesta, y cuando la gente se enteró de que el obispo tal de alguna ciudad alemana iba a decir misa, fue la novedad del año. El obispo va a decir misa, vamos, corran, qué cosa más rara va a decir misa el obispo, porque realmente era un hombre que vivía como un príncipe y dejaba un administrador, ¿verdad? Ahí un sacerdote que administraba la diócesis y él se dedicaba a la vida mundana. Eso sí es cierto, ¿verdad? El mismo San Francisco de Borja era descendiente de un hijo natural de Fernando el Católico, que fue arzobispo de Zaragoza y a su vez tuvo, ¿no?, una hija natural. San Francisco de Borja entonces era también descendiente del Papa y del rey Fernando el Católico, por línea natural en ambos lados. Pero entre paréntesis, ahí se ve como Dios escribe recto con líneas torcidas, porque siendo de raíces, si ustedes quieren, corrompidas, viene este santo tan grande de la Iglesia Católica. Pero bueno, quiero decir que sí había corrupción. Negar eso sería ser, no digo ignorante, sino hasta tonto, ¿verdad? Muchos obispos que vivían una vida de faustosidad, de lujo, ¿verdad? Tenían amantes, en fin. También había otro problema, ignorancia. También había sacerdotes, sobre todo en el clero rural, en el bajo clero, como se decía, que no habían estudiado bien la teología, no se habían preparado bien, entonces no siempre sabían decir las cosas con exactitud. Sobre eso voy a volver. Entonces, que quede bien claro que sí había que reformar costumbres, eso sí es cierto. Pero también que quede claro otra cosa, que ya en España y en Italia había iniciado este cambio en las costumbres. En España, por ejemplo, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros inició ya una reforma de costumbres. Por ejemplo, comenzando por la obligación de los obispos de residir en su diócesis.
Porque antes había obispos que eran obispos de tal ciudad, pero vivían en otra, y mandaban un administrador apostólico y se acabó. Ahora no, señor, todo obispo reside en su diócesis. Eso también era más fácil, porque no había distingos de nación para nombrar obispos. Podía ser obispo español en Francia, obispo francés en España o en Inglaterra, porque la iglesia es universal. En esta época, para evitar justamente la ausencia, los obispos ausentistas, en España se pone la obligación de que sean nativos de ahí, para evitar que vivan en Italia o en España o en Inglaterra y manden un administrador. Además, hay una reforma del clero regular también. De hecho, este es un dato que a nosotros nos puede llenar, digamos, poner la carne de gallina. Cuando Cisneros inicia sus medidas para meter en vereda a muchos frailes díscolos, varios centenares de frailes españoles se van al norte de África haciéndose musulmanes, porque no quieren cambiar de vida. Entonces dicen, mejor me hago musulmán. Entonces se van. Entonces Cisneros dice, perfecto, que se vayan, ¿no? Además organiza todo un sistema de reforma, ¿no? Igual en Italia, el cardenal Carafa también inicia ya todo un proceso de reforma. Dicho sea de paso, esto explica cómo algunos años después, en España, en Italia y también en otras partes, florece una gran cantidad de santos extraordinarios. Si la iglesia como tal hubiese estado corrupta, hubiera sido muy difícil que haya tantos santos. Piensen ustedes, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, el mismo San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz, San Luis Gonzaga, San Felipe Neri, etc. Son santos posteriores, ¿no? Pero que se nutren en estas reformas previas. Que esto quede claro, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que Lutero no inició su revolución para reformar las malas costumbres? Lo sabemos porque él mismo lo dice. Tenemos la suerte de que los discípulos de Lutero recogieron todo lo que él decía, de varias maneras. Primero, todos sus escritos, desde la traducción de la Biblia al alemán, sobre eso voy a volver, los opúsculos, que son centenares, pero también recogieron sus cartas, su epistolario. Y cuando almorzaban y cenaban con él, cuando él ya estaba casado con la ex monja Catalina von Bora, sus discípulos, él tuvo varios hijos, ¿no? Entonces tenía una mesa muy grande y era un hombre muy generoso, además le gustaba tratarse bien, ¿verdad? Era un buen alemán, era amante de la cerveza, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablaba y contaba su historia, contaba su vida, y sus discípulos apuntaban lo que él decía. Todo esto se ha publicado en una famosa edición, la Weimar Ausgabe, la edición de Weimar, ¿no? Son centenares de tomos, y una parte se llama Tischreden, los apuntes de sobremesa de Lutero. Están apuntados, publicados todos los apuntes de sus discípulos. Y luego también el epistolario, Brick-Belsen. Entonces, de ahí nosotros sacamos las fuentes. Voy a citar yo, partiendo de un libro del padre Ricardo García Villoslada, el mayor especialista en Lutero en el siglo XX. De hecho, entre paréntesis, tengo aquí también, y voy a citar el primer tomo de su biografía de Lutero, ¿no? Esta obra ganó un premio en Alemania, ¿verdad? Un premio a un concurso sobre Lutero hecho por los protestantes. Y ganó el padre García Villoslada, una biografía realmente excelente. Les traje porque quiero citarles textos exactos de Lutero. ¿Qué dice Lutero? Yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. Yo no impugné, eso dice más tarde, ¿no? Yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. No soy, dice en otra parte, como Erasmo y otros anteriores a mí, que criticaron en el papado solamente las costumbres. Yo, en cambio,
nunca dejé de atacar las dos columnas del papado, los votos monásticos y el sacrificio de la misa. Ya, solamente con esto nosotros ya tenemos pistas para indicar que el mismo Lutero dice, oigan, yo no inicié mi revolución, mi reforma diría él, ¿verdad?, contra las inmoralidades. Lo dice él mismo, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero no solo eso. Más tarde también, dice Lutero, entre nosotros, ya después de la separación, después de la revolución, cuando ya estaban fuera de la Iglesia Católica, entre nosotros, entre ellos, los luteranos, los protestantes, la vida es mala, como entre los papistas, mas no les acusamos de inmoralidad, sino de error doctrinal. Esto no lo supieron hacer Wycliffe y Hus, dos herejes anteriores. Mi vocación es esa. Por eso, dice en otra parte, aunque el Papa fuese tan santo como San Pedro, lo tendríamos por impío y nos rebelaríamos contra él. Le opondremos el Padre Nuestro y el credo, no el decálogo, porque en esto de moral somos demasiado flacos. Entonces, como ustedes ven, el mismo Lutero dice, no inicié mi acción por las inmoralidades. Porque Lutero podrá haber tenido muchos defectos, pero hay que reconocer varias virtudes también. Y una de ellas es que era muy inteligente. Era un hombre muy sagaz. Porque si hubiera iniciado y hecho su reforma solo para corregir las malas costumbres, una vez corregidas las malas costumbres, ya su acción ya no tenía explicación, ¿verdad? Ya está saneada la iglesia, ya se han purificado estos obispos pillines y estos curas no picarones, entonces ya volvemos a lo de antes. No, él, como dice, no estaba buscando un cambio moral. Paréntesis, tan es así que, por ejemplo, a un príncipe alemán, el príncipe de Hesse, le permitió la bigamia, así como suena. Nunca en la historia de la iglesia ningún papa, ningún arzobispo ha santificado la bigamia. A este señor sí, Lutero, puede tener dos esposas a la vez. No digo una después de otra, no, a la vez, eso es bigamia. Por aprovechar para que él le ayude. Entonces nosotros tenemos esta primera reflexión. No hizo su campaña para eliminar la inmoralidad. No, lo que él quiere cambiar son aspectos doctrinales de la iglesia. Voy a volver sobre eso cuando hable de las indulgencias, que es el motivo, ¿verdad? La causa que da inicio a todo. El padre García Villoslada nos dice que cuáles eran los abusos que él venía a reformar. A. La distinción entre laicado y sacerdocio, ya que todos los cristianos son sacerdotes desde el bautismo. Eso es lo primero que él quiere decir. No hay sacerdocio ministerial, no hay orden sacerdotal. El sacerdocio, el orden, no es un sacramento. Todos los fieles cristianos somos sacerdotes. Lamentablemente, hoy día hay teólogos católicos que siguen esta doctrina. Hoy día. Todos somos sacerdotes. B. El magisterio supremo del pontífice de Roma va contra eso, ¿no? Ya que no debe haber otra norma de fe que la Biblia, interpretada subjetivamente por cada cual. Todos ustedes saben esto, ¿verdad? Sola escritura. No se requiere la autoridad de la iglesia para entender la escritura. No se requiere ni la tradición ni el magisterio. Cada cual interpreta la Biblia con una inspiración personalísima del Espíritu Santo. De tal manera que el magisterio queda fuera. El Papa no es una autoridad que venga de Cristo el Señor. Es inventado después por los católicos, etc. Ya, va contra el magisterio supremo del Papa.
Aquí nosotros podíamos hacer alguna pregunta a Lutero y a nuestros hermanos separados. Oiga, si esto es así, yo como fiel, ¿verdad? Claro que tengo, según ustedes, el sacerdocio por el bautizo, pero si no soy un especialista, ¿cómo sé que la traducción que estoy leyendo de la Biblia es una tradición correcta? ¿Quién me garantiza que lo que estoy leyendo en castellano es lo mismo que lo que dice en griego? ¿Quién me garantiza eso? Nosotros en la Iglesia Católica tenemos la garantía del magisterio, ¿verdad? Y de la tradición. Tenemos los documentos, tenemos las traducciones de la Biblia, primero al latín, etcétera, otras lenguas, el copto, el siríaco, el caldeo, después también ya nuestros idiomas, sobre eso voy a volver, repito, ya. Y tenemos esa garantía. La Iglesia dice, esta traducción es auténtica, esta no. Por ejemplo, Lutero, cuando traduce la Biblia al alemán, en la epístola de San Pablo a los Romanos, cuando San Pablo dice que nos salvamos por la fe y no por las obras de la ley, añade un adverbio que no está en el original griego, alain, solo. Nos salvamos solo por la fe. Eso no está en el original. Y así otras pequeñas y grandes fallitas, ¿verdad? Tan así que algunos especialistas dicen lo de Lutero no es una traducción en varias partes, es solo una como interpretación. Además, él no sabía ni griego ni hebreo, no sabía. En varias oportunidades dijo, yo no conozco, no leo ni griego ni hebreo. Más tarde dirán sus discípulos que sí sabía griego y hebreo, pero él mismo dijo que no sabía. No. Bien, entonces, eso podríamos decirles a los. Y segundo, si es que todos nosotros podemos leer la Biblia directamente, no hacen falta los pastores, ¿no? ¿Por qué tengo yo necesidad de un señor que venga a enseñarme lo que dice la Biblia si Lutero me ha dicho que yo puedo interpretar como me da la gana? Hay una contradicción ahí. Pero bueno, no quiero ahondar en eso, pero eso quería reformar él. Solo escritura, no se requiere magisterio. Y sé el derecho del Papa a convocar los concilios ecuménicos, ya que según Lutero, esto es competencia de los príncipes seculares y del pueblo cristiano. Como el Papa no tiene autoridad, tampoco tiene autoridad para convocar concilios. Eso hace el príncipe. Por eso, entre paréntesis, si ustedes estudian un poco la historia de los países luteranos, Alemania del Norte, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, ¿quién es después Inglaterra, por otras razones, quién es el jefe de la iglesia en esos países? El rey. Todavía hoy pasa eso. ¿Quién nombra obispos? Antes el rey, cuando ya se democratizaron el parlamento. Bueno, ahora nombran obispos y obispas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿A dónde quiero llegar? Eso es lo que quiere cambiar. No quiere cambiar las costumbres, quiere cambiar la parte ideológica, intelectual de la fe. Sola fe, no se requieren obras. Sola escritura, no se requiere magisterio. Es lo fundamental. Hay más cositas, pero no vayamos a tenerlos en Honduras. Ya, esto es fundamental. No sé si ha quedado claro esta idea, ¿verdad? El principio fundamental es doctrinal. La Iglesia no tiene esa capacidad de dirigir al pueblo de Dios. No tiene esa capacidad. No está en los evangelios, dice Lutero. Bueno, entre paréntesis, ¿qué es lo que hace Lutero? Cuando encuentra textos que contradicen su teoría, o los cambia o les suprime. Por ejemplo, cuando publica la primera edición de la Biblia en alemán, su traducción, elimina la epístola de Santiago, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y ustedes saben que por ahí hay un lugarcito en los evangelios donde Jesús dice que nos va a decir a nosotros, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer, etc. ¿Se acuerdan, no? Dar de comer, ¿es o no es una buena obra? Claro. Entonces, ahí está en el Evangelio, no es invento de los papas, no es invento de los corruptos, ¿verdad? No, ahí está, dicho sea de paso.
Eso es primero. Antes de entrar al tema que da inicio a la revuelta de Lutero, un paréntesis sobre esto que estoy mencionando, las traducciones de la Biblia. Los protestantes, Lutero mismo, que lamentablemente con el paso de los años, qué pena, se volvió mentiroso, y eso está probado, lo vamos a ver, decía que en su tiempo de joven, cuando era fraile agustino, estudiante en la universidad, primero profesor, después de la Universidad de Wittenberg, los católicos no hacían caso de la Biblia, no leían la Biblia. Y ahora se dice que la primera traducción de la Biblia al alemán fue la de Lutero. No es cierto. Cuando Lutero inició su traducción de la Biblia, ya había en Alemania 18 traducciones de la Biblia al alemán. 14 al Hochdeutsch, 14 al alto alemán y 4 al bajo alemán. De tal manera que no es cierto que el pueblo no tenía a su alcance la Biblia. Lo que pasa es que la gran mayoría de la población europea todavía no sabía leer y escribir. No se olviden que la imprenta se inventa recién por 1450, y no es que al día siguiente ya hay 500,000 libras disponibles Biblias disponibles en todos los idiomas. Se requiere tiempo para las traducciones, etc. Con otros problemitas. ¿Por qué? Porque siglos antes, y hablé de esto, los cátaros publicaron traducciones adulteradas de la Biblia. Entonces la iglesia dijo, un ratito antes de que los fieles puedan leer, eso debe ser revisado para ver si son traducciones exactas. Por eso se dice que la iglesia prohibió la lectura de la Biblia, lo cual no es cierto. Lo que prohibió la iglesia es leer traducciones no aprobadas o ediciones sin comentarios. En todo caso, repito, antes de Lutero ya hay solo en alemán 18 traducciones de la Biblia. Y hay traducciones anteriores a Lutero de la Biblia al catalán, al castellano, al italiano, al francés, etc. Tienen un defecto, sí tienen un defecto, que no son traducciones desde los idiomas originales. Son traducciones del latín, no del hebreo y del griego. Eso se hará después, eso sí es cierto. Pero en 1517, el año en que Lutero comienza su accionar, al principio del año, en la famosa Universidad de Alcalá de Henares, fundada justo por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, se publicó la primera gran Biblia políglota, la primera edición de una Biblia con columnas en varios idiomas. Hebreo en el caso del Antiguo Testamento, traducción de los 70 al griego, traducción al latín de San Jerónimo, otra traducción al latín de otras fuentes, al siríaco, etc., la Biblia políglota, para ayudar a los estudiosos a investigar las fuentes primarias de nuestra fe. De tal manera que no es que la iglesia descuidó el estudio de la Biblia, no es cierto. Una prueba es esta, la Biblia políglota, publicada en España, antes que en otros países. Y otra prueba es el primer libro impreso, que es la Biblia de Gutenberg, como ustedes saben, ¿verdad? El primer libro, el primer libro hasta ahora es lo que se dice, ¿verdad? Que imprimió Gutenberg la Biblia. Actualmente hay eruditos que dicen no, que antes editó otro libro, que era un libro de oraciones católicas, que se agotó inmediatamente y que los protestantes después se encargaron de ir quemando y destruyendo, porque era un libro de oraciones católico. Eso dicen ahora este rato algunos eruditos, ¿no? Que parece que han descubierto unas hojas sueltas por ahí de un texto de Gutenberg anterior a la Biblia. Eso está en discusión. Lo he dicho de paso por si acaso. Bien. Entonces, que quede bien claro que la gente sí leía la Biblia. Además de las traducciones de la Biblia completa, había N ediciones de ciertas partes de la Biblia que los católicos usaban para sus devociones y su vinculación con Dios. Por ejemplo, había publicaciones separadas de los salmos, los famosos salterios. Había publicaciones separadas del Nuevo Testamento, de las epístolas,
etcétera. Entonces, o publicaciones de antología bíblica, ciertos temas reunidos para la meditación, para la oración. Entonces, no solamente se publicaba antes de Lutero la Biblia completa, sino también estas partes, digamos, escogidas, de tal manera que eso quede bien claro. Después la Iglesia es renuente a que se use la Biblia en lengua vernácula por evitar que la gente sencilla, la gente que no tiene preparación, confunda, ¿verdad? Y se vaya al lado protestante. Voy a hacer una comparación. Nosotros, en nuestras iglesias, lamentablemente, a veces hemos cantado cantos protestantes. Por ejemplo, se cantaba el Gloria, Gloria, Aleluya, ¿verdad? Que es protestante, y no se puede cantar. Ya, es un himno. En nuestras iglesias yo he escuchado cantar el Aleluya. Se me fue el nombre de este famoso cantor, el Aleluya de... gracias, de Cohen. Y no es una canción, no es un moteto, y sin embargo se canta. Entonces, ¿qué pasa? Una persona nuestra, digamos, de escasos conocimientos, después va a otra iglesia que es protestante y oye los mismos cantos, ¿qué piensa? Esto es lo mismo que lo mío, ¿no? Y se queda. Eso es un problema cuando se cantan cosas que no son nuestras, dicho sea de paso. Bien. Pasemos ahora, sintetizando mucho, al tema del inicio mismo ya de la acción de Lutero. Todos nosotros hemos oído hablar de la famosa venta de indulgencias. ¿Ya? Se dice que la Iglesia vendía las indulgencias. Eso se dice, 1. 2. Se dice que las indulgencias servían para perdonar los pecados. Estas son dos mentiras tremendas. No digo que no hubiese habido problemas, abusos, voy a volver sobre ello. Claro que había. Pero primero, nunca, jamás de los jamases, perdonen la retórica, la Iglesia confundió el perdón del pecado con el perdón de la pena. No es lo mismo perdonar la culpa que perdonar la pena. La culpa es el pecado, la pena es la penitencia, ¿ya? La indulgencia, ¿qué perdona? La penitencia, pero con ciertas condiciones. Y aquí viene un problema que en esa misma época, lamentablemente, no siempre se decía con claridad. El predicador oficial de unas indulgencias que había concedido el Papa León X en Alemania, Joseph Tetzel, parece que a veces no era muy claro en afirmar cuáles son las condiciones para ganar la indulgencia. Y eso no ha cambiado desde que esto se inició. Hay todo un estudio sobre eso, ¿verdad? También el padre García Villoslada resume esto. Ya desde siglos antes, ¿verdad? Desde siglos antes, la Iglesia dice que se perdona la pena, la penitencia que uno tiene que hacer, porque, entre paréntesis, al principio de la Iglesia las penitencias eran durísimas, no eran fáciles de hacer. Por ejemplo, a veces la penitencia era quedarse un año en la puerta de la iglesia con costal y ceniza en la cabeza pidiendo perdón en público a la comunidad. O la penitencia era irse de peregrinación a Jerusalén o a Santiago de Compostela o a Tours o a Roma, en fin. Penitencias duras. Durante 3 años ir a servir a los enfermos en un hospital. Los fines de semana, ¿se entiende, no? Ya. La Iglesia dice, no, vamos a suavizar eso. Pero se requieren ciertas condiciones. Haberse confesado, haber comulgado, estar en gracia de Dios, haber rezado por las intenciones del sumo pontífice y haber hecho una obra de caridad. Eso estoy resumiendo, ¿verdad? ¿No? Una obra de caridad.
A veces esta obra de caridad puede ser una limosna, y aquí viene el problema. Porque ¿qué sucedió en esa época? El Papa León X estaba construyendo la Basílica de San Pedro y necesitaba fondos. Entonces, manda a predicar indulgencias en Alemania para, con las limosnas, ayudarse a la construcción de San Pedro. Pero un arzobispo alemán, Alberto de Brandenburgo, le dice al Papa: vea, yo estoy lleno de deudas, porque lamentablemente también había habido un abuso con este señor, porque era titular de 3 diócesis, lo cual no podía ser. Entonces, él estaba endeudadísimo y pide al Papa ayuda para pagar deudas, en fin, ya. También aquí había esos problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Se pedía un préstamo a algún banquero, en este caso los famosos Fugger, que adelantaban los fondos y después de ellos recibían lo que les correspondía de estas limosnas de las indulgencias. Pero en la práctica, ¿qué solía suceder? Que estaba el predicador hablando, ¿verdad?, de la predicación de las indulgencias, etcétera. Estaba el predicador y predicando la indulgencia, bla, bla, bla. Venía el fiel, aquí hay 2 cositas, ¿no? La primera es esta: daba la limosna y el delegado del banquero recibía lo suyo. Entonces, a la vista de la gente común y silvestre, ¿qué parecía? Que el fiel estaba pagando al banquero, pues no. Él recibía la plata y cuando él ya había recibido lo que le correspondía, se iba. Antes no. Y después venía la plata para la iglesia. Entonces, como dice Jedin, un historiador alemán converso del judaísmo, era un escándalo, es verdad que era un escándalo. Para la gente sencilla, basta dar la plata, ¿verdad?, para tener la indulgencia, porque no siempre el predicador explicaba bien. Este es el segundo problema. No solo este de la plata, sino que no siempre explicaba bien que no es suficiente dar la limosna, sino que hace falta cumplir con los otros requisitos. Sobre todo, estar en gracia de Dios. Y no solo eso, metiéndonos ahora estas cosas ya están un poco olvidadas, ¿no? Ustedes saben que todavía hoy la Iglesia acepta que hay, sin llegar a todas las distinciones de antes, indulgencia plenaria e indulgencias parciales, ¿verdad? Ya. Para ganar la indulgencia plenaria, la enseñanza de la Iglesia es que la aversión al pecado sea de contrición perfecta, o sea, que uno odie el pecado por amor a Dios, y no que sea aversión al pecado por miedo al infierno. No sé si me explico bien. Ya. Entonces, no siempre el fiel común y corriente, el campesino ignorante, el artesano, tenía claro esas distinciones. Entonces pensaba, bueno, voy a misa, pago y tengo la indulgencia, con otro detallito. Para hacer los cálculos económicos de cuánto había entrado, se le entregaba al predicador unos certificados en papel, ya, donde decía: fulanito ha ganado las indulgencias para él o para sus difuntos, etc. Entonces, a ver, por decir, un florín, su certificado. Un florín, su certificado. ¿Para qué se hacía eso? Para justamente tener una contabilidad segura, porque si no, el predicador podía hacerse el vivo y quedarse con parte de la plata, ¿verdad? Pero si me dieron 200 certificados y devuelvo 50, tengo que responder por 150. ¿Sí me explico, no? Ya. Entonces, eso tampoco era muy claro, ¿no? Para la gente. Por esto se llegó a decir que, además, esto se aplica a las almas del purgatorio.
algo que Lutero rechaza totalmente. Se dice, antes que la moneda en la alcancía cante, el alma al cielo salta. O sea, usted pone la limosna y ¡ting!, el alma ya se va al cielo. Ustedes comprenden que esto no es tan así. Entre paréntesis, en nuestra colonia pasaban también estos abusos, aún aquí, ya no había luterana por el estilo, que los predicadores de ciertos privilegios, por ejemplo, el privilegio para poder tomar leche, huevos, lacticinios en Cuaresma, porque en esa época la Cuaresma era época no solamente de abstinencia de carne, sino también de lacticinios, ya leche, quesos, mantequilla, etcétera, huevos. Entonces, había una bula que permitía al fiel consumir esos alimentos, dando una limosna que servía para pelear contra los turcos allá, ¿verdad?, para rescatar los santos lugares, la bula de la Santa Cruzada. Pero ¿qué hacían los predicadores de estas bulas? Iban a las pulperías, que eran las pulperías, las tiendas de abarrotes, y le dejaban al tendero unas 10 bulas para que él, a ver, dice, señor, deme una libra de carne, 2 libras de porotos y una bulita. Era una cosa, como ustedes comprenden, no muy santa, ¿no? Pero eso es cierto. Es cierto. Yo, de hecho, en mi pequeño archivo tengo algunas de esas bulas, ¿no?, auténticas, ¿no?, guardadas. Ya, pero entonces, sí había un escándalo en esto de las indulgencias. Claro que había. No es lo que dice Lutero, pero no se hacían las cosas bien. Eso sí es cierto. Porque Lutero, lamentablemente, miente. Al principio, Lutero está contra la autoridad de la Iglesia o la capacidad de la Iglesia para perdonar la pena. No sé si me explico bien. Lutero dice, no, señor, es un asunto exclusivo entre Dios y el fiel. Porque, como acabo de decir, lo que único que nos salva es la fe. Si yo tengo fe, no importa lo que haga, me salvo. No necesito indulgencias, porque con fe me salvo. Hay la famosa, y esto no es leyenda, es historia, es real, está en los Tischreden de Lutero, que le pregunta un seguidor de él, que está angustiado porque es un gran pecador. Y Lutero responde, peca forte, credi fortiter, en latín. Peca fuertemente, cree más fuertemente aún, y te salvas. Por eso decía, acabo de leer, entre nosotros la moral también está totalmente por los suelos. La fe basta, sola fides. Entonces, no es que está contra los abusos en las indulgencias, está contra las indulgencias. Más tarde, lamentablemente, Lutero comienza a mentir. Y eso es cierto. Voy a leer, ¿no?, lo que él dijo 24 años después de 1517, cuando inició su campaña contra las indulgencias, que después le lleva ya a toda su separación de la Iglesia. Le acusa a este predicador Tetzel, dominico, que decía cosas como la siguiente. Oigan bien, porque es horroroso lo que Lutero pone en boca de Tetzel. Si alguien hubiese llegado a violar a la Santa Virgen María, Madre de Dios, podía él, Tetzel, perdonarle con tal que depositase en el arca los derechos correspondientes. Uno lee esto y realmente tiene carne de gallina, no se siente realmente, pero qué barbaridad. Que la cruz bermeja del penitenciero, para decir del que lleva a las bulas, etcétera, predica, bermeja porque es roja, ¿no? Ya. Con el escudo pontificio alzada en las iglesias, era tan poderosa como la cruz de Cristo. Que si San Pedro estuviese ahora aquí, no tendría mayor potestad y gracia que él, que Tetzel.
que no quería cambiarse con San Pedro en el cielo, pues él, Tetzel, con las indulgencias había salvado más almas que Pedro con la predicación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay otras cosas así. Como ustedes ven, esto es horroroso. Durante bastante tiempo se pensó que lo que decía Lutero, que estas acusaciones que Lutero, ¿verdad?, escribió y publicó, eran verdaderas. Pero ventajosamente, en 1899, un estudioso alemán dedicado al tema de las indulgencias, Nikolaus Paulus, publicó un libro en que demostraba que todo esto que dice Lutero es falso, que Tetzel nunca dijo estas cosas. Paulus era un experto, era especialista en indulgencias y en la vida de Tetzel, y publicó ese libro en 1899. Hay una edición moderna de 1992 en alemán. En todo caso, está demostrado ahora, ya ningún estudioso, aún luterano, cite estas palabras de Lutero, porque desde hace más de un siglo se sabe que él las inventó más tarde. Sobre esto también, abro un paréntesis, sobre esto también se han publicado varios estudios, porque al final de su vida, años más tarde, Lutero comienza a falsear lo que había hecho 20, 30 años antes. ¿Por qué? Algunos dicen porque se convirtió en mitómano por haberse alcoholizado. Le gustaba la cerveza y el buen vino, entonces ya tenía, no era mentiroso, digamos, por vicio, sino por enfermedad. Pero eso está en estudio todavía. Claro, los luteranos dicen que no es cierto. Entonces, aquí hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Primero, no es cierto que las indulgencias perdonan los pecados. La Iglesia Católica nunca lo dijo. Jamás de los jamases. Nunca. Ni Tetzel dice eso. Lo que se perdona es la pena. Como dice aquí, ¿verdad? Acabo de leer, ¿no? Ya. Lógicamente, después Lutero cambia y dice que también se perdona la culpa. No es cierto. Segundo, no es cierto que se vendían las indulgencias, tampoco es cierto. Lo que sí es cierto es que el sistema podía dar lugar a equivocaciones, engaños, corruptelas, eso es cierto. Pero la Iglesia jamás vendió indulgencias. Que eso quede bien claro. Y hay algo más que me estaba olvidando. Todo el mundo, todos nosotros pensamos las indulgencias, ya claro, esa plata va a Roma y con eso el Papa construye San Pedro y además con las obras se da una gran vida, ¿no? Porque mientras más obras, más sobras, ¿no? Ese es el lema de nuestros políticos. Ya, entonces, estos curas se llenaban los bolsillos con la plata de las indulgencias. Miren, las indulgencias también servían para obras de beneficio social. Por ejemplo, unos pocos años antes de Lutero en Francia, se construyera un puente sobre el río Ródano con los fondos de las indulgencias. Se construían caminos, se adecentaban puertos. En 1517, el mismo año en que Lutero inicia su revuelta, con la famosa historia inventada de que clavó unas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, eso es falso, no es verdad. Pero bueno, en todo caso, es cierto que escribió las 95 tesis contra las indulgencias. Pero bueno, ese mismo año, en Holanda, que queda a unos centenares de kilómetros de Sajonia, donde estaba Lutero, se usaron los fondos de las indulgencias para arreglar los diques que protegen los polders de la acción del mar. 1517. Vale decir, no es que era 100 años antes, no. Abro un paréntesis, nuestro Eugenio Espejo, que escribió un libro sobre un folleto sobre las indulgencias, cuenta esto también, porque eso está en los libros, eso lo sabe, todo estudioso lo puede saber, no es un asunto así esotérico, no, Espejo y lo pone en su libro, ¿no? Que se usaba también para obras civiles, para mantener hospitales, para mantener escuelas, etc. Pero lamentablemente se va tergiversando y ahora la gente, aún los católicos piensan, Lutero predicó contra la venta de indulgencias que perdonaba los pecados. Entonces la Iglesia perdonaba los pecados.
Termino con otra cosa. Lamentablemente, a raíz de esta campaña contra la Iglesia, tanto de los protestantes como, por ejemplo, de los italianos que dije antes, después también vendrán los holandeses, los franceses, los ingleses, en fin. También pasó otra cosa, falsificación de documentos. Entonces, no faltan falsarios que falsifican bulas del Papa, dando privilegios a cambio de limosnas. Acabo de mencionar la obra de Cristóbal de Gangotena sobre los Borja, publicada en 1932. Al final del volumen hay una bula de un papa que Monseñor José Ignacio Checa y Barba, que tenía ascendencia de los Borja, ¿no?, trajo de Roma y le dio a Cristóbal de Gangotena, y él publicó. En esta bula el Papa les da a Juan de Borja y a otros personajes importantes españoles una serie de privilegios a cambio de limosnas. Privilegios que son horrorosos. Perdonar la penitencia en caso de, no miento, está en la bula, en caso de incesto, en caso de estupro, en caso de asesinato de sacerdotes, excepto que sean de autoridad, o sea, obispos y cardenales. Y así cosas horrorosas. Monseñor Checa y Barba pensó que esa bula era auténtica. No es auténtica. Años más tarde, esto no lo podía saber Monseñor Checa y Barba ni tampoco Cristóbal de Gangotena. Años más tarde, un investigador italiano radicado en Cuba, cubano de origen italiano, como ustedes quieran, Oreste Ferrara, hizo estudios que demostraban que había una serie de bulas de esa época, más o menos del año 1500 a 1550, falsificadas en esa época por gente desaprensiva para hacer dinero, ¿verdad? Copia una bula y le digo al señor X, Borja o lo que sea, ve, aquí tengo una bula que tiene unos privilegios, ¿quiere una copia? ¿Me da tanto? No le estoy vendiendo la bula, le estoy vendiendo la copia. Ojo, para que no sea simonía. No, le vendo la copia. Pero es la falsa. Igual la bula en que el Papa Alejandro VI reconoce al famoso Infans Romanus como hijo suyo y de la Bella Farnese, es una falsificación hecha en Módena, aprobado por el señor Ferrara, etc. Entonces había muchas falsificaciones en esa época misma. Y esto también traía confusión. Lamentablemente es cierto. Es cierto. Pero, resumiendo, Lutero no inicia su campaña por las malas costumbres. Inicia su campaña porque la doctrina predicada por la Iglesia Católica, según él, es falsa. Traiciona a la Escritura y traiciona a la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo fundamental. Segundo, ¿que había corrupción en la Iglesia? Sí. Y quiero recalcar lo que estoy diciendo, estoy pensando bien, a veces sí me resulta. No. Corrupción en la Iglesia, no corrupción de la Iglesia, que es diferente. Dentro de la Iglesia había personajes corruptos, claro, desde Judas en adelante. Y hoy día también, qué pena. Por algo creemos en el pecado original, como dije. Claro que había, pero ya la Iglesia comenzó a cambiar desde antes. Ya comenzó a cambiar. Después viene el Concilio de Trento y ya hay toda una purificación de la Iglesia. Por eso, no sé si lo dije en alguna charla anterior, nuestros obispos en nuestra América Española y después, todos fueron buenos obispos. Aquí no encontramos un solo obispo desde México hasta la Tierra del Fuego que no haya sido un buen obispo en todos los años de nuestra colonia y después de la República. No hay ni uno que haya sido así un príncipe, con sus pequeños sobrinos por ahí. No hay. Gracias a Dios. Porque ya la Iglesia vino reformada, cambiada, ¿verdad? Y los obispos nuestros eran durísimos en eso.
No es que eran unos blandengues, de eso ya hablé. Bien, entonces, también hablando de las indulgencias, no es cierto que perdona los pecados, no es cierto que se vendían indulgencias, no es cierto todo lo que dice Lutero, aunque había abusos y había oscuridades, eso sí es cierto. Por eso Jedín dice que realmente sí había escándalos en la gente sencilla, en la gente que no tenía conocimientos teológicos. Parecía que se vendían las indulgencias, parecía que la doctrina es esa, usted pone la limosna y el alma se va al cielo, sin cumplir las otras condiciones, etc. Como ustedes ven, no he hablado de todos los problemas, las reformas, los cambios teológicos de Lutero. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero sería demasiado largo y parece a mí también, si ustedes quieren, me disculpan, demasiado complicado a veces meterse en ciertas disquisiciones teológicas, ¿verdad? Sobre esto de la gracia, por ejemplo, ¿no? En fin, pero bueno, ya. Solo quería hablar de esto. ¿Por qué Lutero comienza? No es por la inmoralidad de los clérigos, es porque él piensa que la doctrina está pervertida por la Iglesia Católica. Por eso, después del Concilio de Trento, dice, esta es nuestra doctrina, que no estamos nosotros este rato inventando, viene desde los apóstoles. Hay un famoso libro que se llama Denzinger, por el primer autor. La última edición es Denzinger-Hünermann, ¿ya? Que es el conjunto de decretos de la Iglesia en materia doctrinal, de todos los concilios, ¿no? Hasta el último. Ahí está resumida la doctrina oficial de la que la Iglesia cree desde siempre. Y van a ver ustedes, si leen ese texto, que no hay contradicciones, no hay inventos, no hay reformas raras, es toda una tradición homogénea, ¿verdad? Desde San Pedro hasta hoy. Bien. Muchas gracias por su paciencia. No sé si, bueno, me alargué un poco demasiado, creo, ¿no? A ver, primero allá al fondo, por favor, en orden de petición de palabras. Fuerte, ¿no? Porque... Bueno, eso depende de cada país, pero en general yo diría que pasa unos 30 a 40 años, en algunos casos más, ¿verdad? En algunos casos más. Por ejemplo, en Inglaterra el rey se convierte en cabeza de la iglesia, el rey Enrique VIII, por 1537, por ahí si no recuerdo mal, 20 años después de que Lutero comienza su accionar. Enrique VIII al principio está contra Lutero, por eso el Papa le nombra Defensor Fidei, ese título honorífico, defensor de la fe, y le manda la Rosa de Oro. Después, por motivos deleznables, ¿no? Enrique VIII quiere casarse con su amante que está embarazada y quiere que el Papa anule el matrimonio con Catalina, y el Papa dice, no puedo anularle porque es un matrimonio legítimo, no hay ninguna causa para anular ese matrimonio, entonces se separa. Los otros gobernantes, tanto del norte de Alemania, en Sajonia, en Prusia, poco a poco van tomando el poder. Por ejemplo, el gran maestre de la orden teutónica, el señor primo del obispo acabo de decir antes, ¿no? Alberto de Brandenburgo, de Hohenzollern, él se queda con las tierras de la orden y se hace duque de Prusia. Gustavo Adolfo de Suecia se proclama él jefe de la iglesia luterana en Suecia, y entre paréntesis mata aproximadamente 14,000 católicos, ¿no? Casi todos campesinos que se oponían a la reforma. Entonces es un marco temporal un poco amplio, pero para 1600 más o menos ya eso es establecido. Sigue habiendo guerras de religión hasta que en 1648, en la paz de Westfalia, firmada en Münster y en Osnabrück, se da la famosa norma, cuyo regio ilius et religio. De quién es la región, es también la religión. Si el príncipe es luterano, los súbditos deben ser luteranos. Si es que es católico, los súbditos deben ser católicos. 1648. Ya, nosotros como bautizados tenemos también la obligación de ser testigos de Cristo el Señor. Ya, tenemos esa capacidad de dar testimonio de Cristo muerto y resucitado, con nuestra vida, con nuestra palabra, pero
no tenemos autoridad para hacer dos cosas. Primera, no tenemos autoridad para enseñar de manera, digamos, oficial cuál es la doctrina de Cristo. No tenemos autoridad para guiar al pueblo de Dios. Podemos opinar, podemos hablar, pero sin autoridad. Esa autoridad la da el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos que está en los Hechos de los Apóstoles a cada rato, ¿no? Que es justamente o la confirmación o la ordenación. Uno. Y dos, no tenemos autoridad para celebrar el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Por eso es que para los luteranos y los protestantes, los que mantienen la ceremonia eucarística, la Eucaristía no es un sacrificio, es solo la cena del Señor. Es una rememoración en el sentido natural del término de lo que hizo Jesús. Para nosotros la Eucaristía es una rememoración, pero actualizada del sacrificio de la cruz. Y eso solo lo puede hacer el sacerdote. Al principio, los seguidores de Lutero se llaman protestantes, ellos a sí mismos, porque protestaron en una dieta es lo que sería nuestra Asamblea Nacional, ¿no? En Alemania. Entonces, en una dieta protestaron contra las decisiones del emperador Carlos I. Entonces se llamaron ellos mismos protestantes, que es lo mismo que luterano. Oficialmente, ya después los luteranos se llaman evangélicos, ellos a sí mismos, ¿no? Iglesia luterana evangélica, hay varias, ¿no? Ya, pero al principio es lo mismo, luterano y protestante. Pero protestantes se ponen ellos por razones políticas, para oponerse a Carlos, que era un gran defensor de la fe católica, ¿no? De todas las fuentes que yo he consultado sobre este punto, teniendo en cuenta que durante 25 años más o menos fui profesor de Historia de la Iglesia, no sé si el padre fue mi alumno de Historia de la Iglesia, ¿verdad? Ya. No hay tal. Hay una rivalidad teológica entre dominicos y agustinos, como después habrá otra rivalidad teológica entre dominicos y jesuitas, pero no es por la predicación de las indulgencias. Para Lutero, aunque hubiera sido predicador un agustino, hubiera estado en contra de las indulgencias. Ya, no hay ninguna fuente que diga, es que como estos son unos dominicos, no es así. Más bien, entre paréntesis, hubo rivalidades muy fuertes después entre dominicos y jesuitas. Ya, por las diferencias sutiles, ¿verdad?, entre los tomistas y los suarecianos. Ya, no sé si vale la pena contar alguna anécdota al respecto, ¿no? Que los dominicos decían, si cum Jesuitis itis, ya voy a traducir, si cum Jesuitis itis, non cum Jesu itis. Si vas con los jesuitas, no vas con Jesús. Pero sí se nota el juego de palabras, ¿no? Si cum Jesuitis itis, non cum Jesu itis. Los jesuitas respondieron, si cum Dominicanis canis, non cum Domino canis. Si cantan con los dominicos, no cantas con el Señor. Son cosas chistosas así, de almuerzo de frailes, ¿verdad? Pero esa rivalidad había, ¿no? Sí, tan es así que era tradición que, por ejemplo, aquí en Quito, la fiesta de Santo Domingo la celebraban los franciscanos y la fiesta de San Francisco la celebraban los dominicos. O sea, invitaban al otro, ¿verdad?, a todo el convento, ¿no? Entonces y claro, en San Francisco predicaba el día de San Francisco, el 4 de octubre, un dominico, y viceversa, eso es cierto, se llevaban muy bien. Si entendí bien, yo diría que es cierto. La gran orden religiosa que se enfrenta a los luteranos, a la Reforma, es la Compañía de Jesús. Es la gran orden religiosa, ¿verdad? Porque San Ignacio justamente funda esta nueva forma de vida religiosa, porque antes lo que había eran las
las órdenes monásticas, cistercienses, benedictinos, cartujos, y las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, en fin. San Ignacio forma otra comunidad que no es orden mendicante, que es otro tipo de vida religiosa, y le llama compañía. La palabra compañía, ¿de dónde viene? Del ejército. Él había sido militar, ¿se acuerdan que era cojo por una herida, verdad? Ya, todas esas historias. Y funda su compañía para defender a la iglesia justo de la avalancha protestante. Tan es así que San Pedro Canicio, uno de sus discípulos, es el gran impulsador de la llamada Contrarreforma en Alemania. Por eso también los jesuitas fundan escuelas y colegios y universidades, también en países no católicos, ¿no? Allá en Alemania, en Rusia, ¿no? Porque eran la punta de lanza de la iglesia, ¿no? Donde el Papa les manda, allá tienen que ir. Paréntesis, por eso dicen, ahora alguien burlando decía, el Papa actual, el Papa Francisco, tiene que obedecerse a sí mismo, porque como jesuita tiene que obedecer al Papa. Ya, esa discusión se dio ya no hablando de Rodrigo Borja, ¿no? Se dio en el siglo XVIII, porque murió el último descendiente directo de San Francisco de Borja en España, sin descendencia. ¿Ya? Y hubo un juicio, a ver a quién le tocaba el ducado de Gandía, marquesado de Lombay, ¿verdad? Según los genealogistas objetivos, le habría tocado a don Juan de Borja y Larraspuru, riobambeño, porque los Borjas se radicaron en Riobamba, ¿no? Ya. Pero él peleó desde aquí. Y allá estaba el príncipe de Esquilache, que era un gran magnate italiano que descendía también de San Francisco de Borja. Entonces era mucho más fácil que los jueces allá le den la razón al príncipe de Esquilache y no a este señor de aquí, ¿verdad? En las Indias, allá, ¿verdad? Además, con ese desprecio bastante extendido en Europa hacia lo americano, que eso es verdad. Entonces le dieron allá el mayorazgo al príncipe de Esquilache, entonces el mayorazgo quedó allá, ¿no? Quedó allá. No sé si Rodrigo Borja es el mayorazgo de los Borja del Ecuador, no tengo eso en la cabeza, tendría que revisar los textos tanto de Cristóbal de Engotiana como de mi padre, que también tenía apuntes sobre eso, para ver si es cierto, ¿no? Si es él es el de la línea de mayorazgo, no tengo ahora en la cabeza, pero porque hay varias ramas de Borja, ¿no? Bueno, eso es lo que sé, ¿no? Ya. Tendría que revisar, ir a ver papeles. No es tan difícil, es largo, pero no es tan difícil. Pero oficialmente el mayorazgo quedó en Europa. Hay también una rama de Borja en México, ¿verdad? Que son una rama que se separó de la de aquí, ¿no? Se fue allá. Y se llevaban muy bien con los de aquí hasta el siglo XIX, ¿no? Pero no creo que a Rodrigo Borja le guste mucho esos mayorazgos, ¿no? Bien amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta charla, esperamos también que varias de sus interrogantes hayan quedado absueltas con las respuestas que el doctor dio a las inquietudes y que seguramente ustedes en casa también las tenían. Lógicamente es imposible en un tiempo tan corto querer resolver todas las inquietudes ni agotar este tema, eso es imposible, pero al menos se logra pues tocar parte de esta gran problemática, esclarecer ciertos puntos y que ésta sea, como yo siempre les digo, como esa espinita que se nos queda clavada para que nosotros por nuestra propia cuenta vayamos a fuentes confiables, fuentes de la iglesia y fuentes actualizadas además, porque ya ven ustedes que el doctor está permanentemente actualizándose y acudiendo a las investigaciones más recientes, porque en materia de historia siempre se van haciendo nuevos descubrimientos y que lo que alguna vez se dijo y se dio por hecho como si eso fuera la verdad absoluta, pues ya vemos que no, que se falsifican documentos, que se hace decir cosas a los papas que no las dijeron y que a veces, basado en esos documentos falsificados, se difunde noticias, se difunde información que no corresponde a la verdad. Y por eso es bueno escuchar a los especialistas, gente que está permanentemente investigando
para que nos dé a conocer la verdad de los acontecimientos. Gracias por habernos acompañado. Les haremos una próxima entrega en muy poquitos días. Que Dios los bendiga.